Soluciones. No soluciones a tu vida, pero bueno, sí una solución líquida. Una solución líquida, chiquis, es, a ver, una solución química es parte de un conjunto llamado de mezclas llamado dispersiones. Una solución ya es una dispersión, pero ¿qué cosa es una dispersión? Una dispersión viene a ser una mezcla, pero homogénea. Recuerda qué cosa es una mezcla, es el conjunto de dos o más sustancias. Entonces una dispersión viene a ser una mezcla. Ahora, las mezclas pueden ser de dos tipos, pueden ser mezclas homogéneas y pueden ser mezclas heterogéneas, ¿ya? Y en este caso vamos a ver netamente las mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea es aquella que se ve uniforme o sus propiedades se ven de manera uniforme y se pueden medir y cuando se mide en todos los puntos de esta, digamos, de esa materia, ya deben ser iguales. Por ejemplo, una propiedad bastante conocida y bastante entendible por ustedes es el color. Si nosotros, por ejemplo, viéramos el vinagre o el alcohol medicinal que nosotros utilizamos para desinfectarnos, todos los puntos, ya, por ejemplo, ¿no? Si es que tuvieras un recipiente acá con alcohol medicinal, en todos los puntos, por acá, por acá, por acá, tú lo ves del mismo color, la misma densidad, la misma textura. Entonces a eso hago referencia a que se refiere ya a la misma propiedad, ya al mismo color, misma densidad, diferentes propiedades que de repente ustedes recordarán, ¿ya? Entonces una mezcla homogénea, ya una mezcla homogénea también llamada soluciones, no es una reacción, chicos, no es una reacción. Al contrario, eh, ya al contrario, una mezcla homogénea es una distribución de cierta sustancia en un medio. Ya una mezcla homogénea es la distribución de cierta sustancia en un medio. Nota acá el dibujo, mira la imagen. Estas moleculitas, bueno, son moléculas, estas cositas moraditas que parecen la cabecita de un Mickey Mouse. No sé si te percatas que un conjunto de moléculas va rodeando cada uno de estos iones, ¿sí? Y lo va distribuyendo, ¿no? ¿Ya? Eso se le llama disolver, ¿ya? Eso se le llama disolver. Entonces, una solución se caracteriza por la disolución, ¿ya? A esta fase donde se llega a dispersar, a esta fase donde se llega a dispersar, lo que también llamaríamos fase dispersante, se le denomina solvente y por lo general es el de mayor cantidad. Y esta fase o a esta parte o a este, digamos, este compuesto se le llama soluto, que es la fase que se llega a dispersar. ¿Sí? Entonces, mira, tenemos dos fases, una fase dispersa y una fase dispersante. Una fase dispersa ya se le llama, y a partir de ahora nosotros le vamos a llamar soluto, y la fase donde se dispersa se le llama solvente. Entonces, mira, una solución tiene dos partes. Una solución tiene una parte llamada soluto y una parte llamada solvente. El solvente, por lo general, es el de mayor cantidad y el soluto es el de menor cantidad. ¿Sí? Por lo general, eso quiere decir que hay pequeñas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, el alcohol medicinal. El alcohol medicinal, si tú te percatas, te aparece algo así, ¿no? Ay, caramba. Aparece en la botellita, aparece esto, ¿no? 96 grados, ¿ya? ¿Qué significa 96 grados? Uy, qué raro se ve esto. Un ratito, chiquis. ¿Ya? No se puede haber gastado la tinta, así que a ver, bueno, vamos, mientras lo voy arreglando, voy comentando. Eh, Dice, o en la botellita aparece 96 grados, ¿no? A ver, fue, ya, 96 grados. Ahora, esos 96 grados es un porcentaje, ya, los 96 grados viene a ser un porcentaje, chicos, ya, viene a ser un porcentaje.
¿Qué significa? Que el 96, ahora sí, el 96%, por ejemplo, es de alcohol, ya, que vendría a ser el soluto, y el 4% vendría a ser el agua. Entonces, el agua se le considera el solvente universal, ¿no? El agua siempre va a ser un solvente. Entonces, en este lado, en esta parte, se ve que no necesariamente el soluto ya va a ser el de menos cantidad. En este caso, más bien vemos que el soluto es el de mayor cantidad. Ahora, eh, esto ya expliqué que es monofásico, significa que todas sus propiedades son semejantes, ya son iguales en todos los puntos donde se quiera medir la solución. Y ejemplos de soluciones tenemos el vino, el agua oxigenada, el vinagre. Características generales de las soluciones tenemos, ahorita ya, características generales de las soluciones tenemos. Una primera es que no tiene fórmula química, ¿ya? Una primera es que no tiene fórmula química. Dejo de compartir por si acaso, ¿ya? Una característica de la solución es que no tenga fórmula química, ¿sí? Es más, una solución es el conjunto, ¿ya? De muchas fórmulas químicas, ¿sí? Una solución es el conjunto de muchas fórmulas químicas. ¿Sí? Un ejemplo de ello es el agua potable. Ya un ejemplo de ello es el agua potable. El agua potable, por ejemplo, ya su componente principal viene a ser el agua, ya cuya fórmula química es H2O, pero también tiene otras sustancias, como por ejemplo sales, el mismo cloro, ya, y otras, ¿verdad? Otras. Otro ejemplo de solución es el aire, que es una solución o es una mezcla de nitrógeno, la gran parte es de nitrógeno, otra es de oxígeno y otra parte, por ejemplo, viene a ser el CO2 y hasta podríamos tener vapor de agua y gases nobles. Como ven, es la suma de muchas fórmulas químicas, ¿no? Que no dan nada nuevo, simple y sencillamente están mezclados. Ese viene a ser el aire. Otra aleación, bueno, las aleaciones vienen a ser soluciones. Ya las aleaciones vienen a ser soluciones y un ejemplo de aleación es el bronce. Las aleaciones, por ejemplo, históricamente son muy importantes debido a que en un inicio, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán la era del bronce, ya, en un inicio, básicamente esto permitió un gran auge y hasta un gran apogeo y hasta la dominancia, ¿no? De cierto, digamos, pueblo sobre otro, ¿ya? Por ejemplo, los famosos filisteos, ¿ya? Que eran un pueblo temido, ¿no? Esto en gran parte es debido a el uso de armaduras. Y estas armaduras ya se hicieron, se empezaron a hacer con metales o aleaciones. Es más, descubrieron poquito a poquito que hay mejores aleaciones más duras, más resistentes que ciertos metales, como por ejemplo el acero, ¿no? ¿Ya? Entonces esto, por ejemplo, es una solución. Las aleaciones en general, que es mezcla de por lo menos un metal con otra sustancia, son soluciones. Otra característica es que como toda mezcla se puede separar, ya como toda mezcla se puede separar. ¿Qué métodos de separación tenemos? La destilación, ya que se basa en las diferencias de temperatura de ebullición. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de alcohol y agua, sabemos que el agua su temperatura de ebullición es a 100 grados y el alcohol es a 60 grados. Entonces yo acá tengo la mezcla, lo empiezo a calentar y con seguridad cuando llegue a 60 grados, esto va a empezar a evaporarse. Pero ¿qué se va a evaporar? ¿El agua? No. La sustancia que va a pasar de estado líquido a estado gaseoso va a ser el alcohol, porque su temperatura de ebullición es 60. Entonces, lo que acá vamos a colocar es un tubo refrigerante y ese tubo refrigerante hará que se enfríe este gas y caerá por acá el alcohol, ¿no? Pero ya en su forma pura. Entonces ya estamos acá separando estos dos compuestos. Otro método de separación es la vaporización, que es es muy parecido a la destilación, pero vamos a aprovechar
Ya vamos a aprovechar quizás que ciertas partículas, sobre todo las superficiales, se cambien de estado, ¿no? Cambien de estado líquido a estado gaseoso. Y bueno, la cristalización. Otro ejemplo, otra característica de una solución es que los componentes no se llegan a distinguir puesto que son muy pequeñitos. Esa es una gran diferencia con los otros tipos de mezclas. Recuerda que yo te había comentado que las soluciones es una mezcla homogénea, pero también podemos tener mezclas heterogéneas. A estas mezclas heterogéneas se les llama así porque yo puedo distinguir sus componentes, ¿sí? En el caso de una solución, yo no puedo distinguirlo, no puedo distinguir componentes. ¿Por qué? Porque los solutos, ya, los solutos son tan pequeñitos, ya, más chiquitos o menores de que 10 a la menos 9, son tan pequeñitos que no son fáciles de distinguir. ¿Sí? Entonces, no son visibles a nuestra vista, ¿no? A nuestro ojo, a la visión del ojo humano. Entonces, por eso es que acá digo, ¿no? Que sus componentes no son distinguibles a simple vista. Otra característica es que su composición, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 100 mililitros y 10 mililitros, su composición va a permanecer constante. Ya va a permanecer constante. ¿Sí? Una muestra más pequeña versus una muestra más grande, el porcentaje de soluto, eso no va a cambiar, ¿ya? Y por acá también tenemos que el nombre de la solución y la concentración, que ya veremos qué es eso, siempre va a depender del soluto, lo define el soluto, ya lo define el soluto. Y el estado físico lo determina el solvente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo determina el solvente? Pero hasta acá vamos a preguntar si es que hubiera alguna consulta, alguna aclaración, alguna duda, algo, alguna cosita, algo que deseen preguntar. No, ya, entonces sigo, ¿ya? Ok, gracias, Mónica. A ver, sigamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las soluciones dependen, su estado físico depende del soluto, perdón, del solvente? ¿Qué es lo que pasa con el solvente? Recuerda que el solvente era por lo general el de mayor cantidad. Entonces mira el cuadrito. Mira, si el solvente es sólido, la solución es sólida. Si el solvente es líquido, la solución es líquida. Y si el solvente es gaseoso, la solución es gaseosa. ¿No? Y eso tiene algo de sentido debido a que, como es el de mayor cantidad, ya, pues la solución mantendría el estado agregado del componente de mayor cantidad. Entonces, por acá, un solvente sólido con sólido vendrían a ser la gran mayoría de aleaciones como el acero, el latón y el bronce. Un sólido con un líquido vendría a ser la amalgama de mercurio con un cierto metal. ¿Qué son estas las amalgamas? Las antiguas curaciones. Yo conocí hace poco a una persona mayor, bastante mayor, que me comentaba que en su niñez dice que las curaciones lo hacían con plomo. O sea, eh, lo de la amalgama yo te estoy contando hace, ¿qué será? 20 años atrás, que en efecto la amalgama se utilizaba bastante, hasta que se descubrió que la amalgama era dañino. Ya era o es dañino, es bastante tóxico, te da problemas al sistema nervioso. Realmente es muy, es de cuidados utilizar amalgama. He allí la razón por la cual se quitó el uso de amalgama y ahora se utiliza resina, ¿ya? Pero antes me comentaba esta persona que en su niñez
utilizaban plomo. Imagínate si el mercurio es malo, imagínate plomo es mucho más tóxico, ¿ya? Pero bueno, ¿no? Curiosidades que pasan. Esta sí es poco conocida para ustedes, oclusión de hidrógeno en paladio, pero sería una solución sólida con un soluto gaseoso. Estas sí son conocidas. Líquido en sólido, líquido con sólido, es la salmuera o el agua azucarada. Súper rápido de reconocer, ¿no? Súper rápido de reconocer. Esto es algo que nosotros hacemos. Y esto es, ejemplos de líquido en líquido, es el agua ardiente, el vinagre y el agua oxigenada. Ya. Acá, en este tipo de soluciones líquido con líquido, donde, por ejemplo, puedo mezclar el etanol y el agua, acá es donde ocurren esos casos en los que el solvente puede ser de menor cantidad que el soluto, solo acá, en líquidos con líquidos. Por eso es que no hay mucha diferencia, como ambos son líquidos, no se distingue, o sea, no hay digamos, una marcada diferencia en ello. ¿Ya? Eso es digamos, la mayoría de casos en los que no cumple que el soluto es el de menor cantidad, ocurre acá, líquido con líquido. Y líquido con gas es la gaseosa, ¿no? Ahora, en este caso, gas con sólido y gas con líquido no hay ejemplos. Ahora tú preguntarás, pero ¿por qué no hay ejemplos? ¿Qué es lo que sucede? Ya, lo que pasa es que en este caso, ya, vamos a acudir al concepto. Recuerda que el concepto de una solución es que sea homogéneo, es decir, se vea uniforme en todos los puntos. Entonces, hazte una pregunta. Si yo tuviera un medio, o mejor dicho, un medio gaseoso, si está bien un medio gaseoso, donde voy a dispersar solutos sólidos, en la vida un soluto sólido o partículas sólidas van a ser más chiquitas que unas partículas gaseosas. Eso haría, eso haría que los sólidos se puedan distinguir con el medio gaseoso. Por lo tanto, no sería, ya, por lo tanto, no sería homogéneo, ¿no? Por lo tanto, no sería homogéneo. Entonces, Peques, he allí la razón, ya, he allí la razón por la cual no existen soluciones gaseosas con sólidos ni gaseosas con líquidos, pero sí hay gaseosas con gases o gases mezclados en otros gases, como por ejemplo el aire seco. Ya, el aire seco es una mezcla de gas en otro gas. No sé si me he dejado entender. Estoy dando todo mi esfuerzo, como le dije, estoy algo agripada y realmente no sé si me estoy dejando entender. Dígame, Normala, no tengo ningún problema. Más bien disculpen que esté medio apática. Ah, sí, todo bien, ¿no? Ya, chiquis. Entonces, vamos a preguntar como para ver si es que realmente se está entendiendo. Ya, solamente cositas chiquitas, ¿ya? Cositas chiquitas. Eh, Aquí, ¿quién es por lo general, quién es el componente de menor cantidad? ¿Quién es el componente de menor cantidad? El soluto. Y el de mayor cantidad es el solvente. Hola, Edison, ¿qué tal? El solvente, ¿no? El solvente es el de mayor cantidad. Ya, ahora. eh, Pregunta. Una vez esto preguntaron en San Marcos, aunque no lo he dicho, pero te voy a lanzar la pregunta para darte luego la respuesta. Una solución, ya, una solución, como mínimo, debe haber dos componentes. Ya, así, bueno, preguntaron para verdadero y falso, ¿no? En una solución como mínimo deben haber dos componentes. Y dentro de esos componentes debe haber por lo menos un soluto, ¿ya? Por lo menos debe haber un soluto. Pueden haber más, ¿ya? Eh,
así preguntaron, ¿no? En una solución deben haber dos componentes y por lo menos debe haber un soluto. Entonces, eso es cierto. Así preguntaron, ¿ya? Eso es cierto. Pero lo interesante es si te preguntaran, ¿no? ¿Ya? Es si te preguntaran, en una solución, siempre, siempre debe haber un solo solvente. Un solo solvente. Solamente uno. Un solo solvente. Nada más. Puede haber un soluto, puede haber dos solutos, pueden haber tres solutos o incluso un montón de solutos como ocurre en el en el agua de mar. Pueden haber un montón de solutos, pero solo hay un solo solvente. Ya, solamente hay uno, un hito solo. Ya, un hito solo. Para la redundancia. Ya, entonces solamente hay un solo solvente. Ya, no voy a hacer que por ahí te tomen eso. Ya, entonces, valga la aclaración, sigamos. Ahora, mira, si te percatas acá el título es clasificación de soluciones y acá he clasificado según el estado agregado. Y acá voy a clasificarlo, pero de otra forma, según la disgregación del soluto. ¿Qué significa eso? Si los solutos, cuando se llegan a diluir en el solvente, suelen conducir o no la corriente eléctrica. En el caso, hay los que sí conducen y hay los que no. Los que sí conducen se les llama soluciones iónicas y los que no conducen se les llaman soluciones moleculares. Eh, un ejemplo de soluciones iónicas somos nosotros mismos. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, y si no se los he dicho, pero lo dudo, porque como a ustedes les doy mucha más información de lo que por lo general les doy a otros grupos, yo siempre les he dicho que son muy hábiles como grupo. Entonces, me parece que yo ya les he comentado de que el agua pura no conduce la corriente eléctrica, ¿no? Y quizás alguno de ustedes tiene digamos, la duda o no cree quizás porque dice, ¿no? Pero profe, yo tengo, desde pequeño me han dicho que yo no puedo tocar directamente los cables o el enchufe si es que mi mano está mojada y si eso sucede es porque evidentemente el agua tiene que conducir la corriente eléctrica, pues no, profe, y no voy a, quizás no lo voy a probar para probar su teoría o la mía. Y en efecto, pero ¿qué es lo que sucede, chicos? Cuando ustedes tocan, digamos, la corriente eléctrica o tocan ahí el interruptor, recuerden algo, su mano o ustedes de por sí o nosotros, mejor dicho, sudamos y nuestro sudor es salado. Es salado porque evidentemente desechamos, o no es que desechamos, sino nuestro sudor tiene o contiene sales y eso es lo que ayuda a conducir la corriente eléctrica. O sea, definitivamente el sudor tiene agua, pero no es agua pura, sino que contiene sales y esa solución salina es la que hace que conduzca la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que acá pretendo indicarles, ¿no? Por ejemplo, agua con sal ya de hecho conduce la corriente eléctrica, pero agua con azúcar no conduce la corriente eléctrica, porque el agua con azúcar es una solución molecular que no permitiría que se conduzca la corriente eléctrica. Ya, y alguna vez les debo haber comentado de los borrachos, ¿no? Los que toman bastante, y ellos, por ejemplo, es una evidencia de que cuando se pierde mucha cantidad de sales, pierdes el equilibrio, ¿no? Tu sistema nervioso no funciona del todo bien. Bueno, he allí la razón. ¿Ya? Y bueno, con eso terminamos esta clasificación, ¿no? Hay más clasificaciones, pero para que entiendas la siguiente clasificación tienes que entender primero el concepto de solubilidad. Miren chicos, la solubilidad es un concepto muy, muy importante. Y es un concepto muy importante. Mira, ya no recuerdo ni qué ejemplos he dado y si les he dado a ustedes, pero sí recuerdo que este ejemplo nunca lo he dado. Ya es algo poco convencional para decirlo, pero por ejemplo, ya hay algo que está ocurriendo mucho en los suelos, ¿no? Y eso lo digo porque hace poco me sucedió esto. En casa yo tengo un jardín
y me gusta probar con las plantitas. Me refiero a hacer mi compost y todo lo demás. Algo que no cuento mucho, porque recién estoy incursionando en eso. El punto es de que hace poco empezó a salir ciertos bichitos. Y por la carrera que yo seguí, sé que puedo utilizar plaguicidas, ¿no? Entonces me un poco, estuve tentada porque en casa me decían, pero compra digamos, para matar los bichitos, pero esto ocurre o genera un problema que justo tiene que ver con la solubilidad. Te contaré que para que un plaguicida entre al Perú y en general a cualquier país, bueno, en la Unión Europea, por ejemplo, sí son mucho más rigurosos para poder aceptar un plaguicida. Acá en Perú, en cambio, no. Entonces, una de las condiciones para poder dejar entrar un plaguicida o no, justamente es su solubilidad. ¿Ya? Bueno, tiene otro nombre, pero para ustedes, para que lo entiendan rápidamente, es solubilidad. Entonces, se mide el grado de solubilidad en el agua. Ahora, ¿por qué me interesaría la solubilidad en el agua? Porque cuando yo le agrego el plaguicida a la planta y yo lo riego, este regar, si es que el medio es muy poroso, puede llegar a las aguas subterráneas. Y tú me dirás, pero profe, ya está alucinando mucho. No, yo vivo en Chorrillos y el que de pronto sabe, eh, quizás por ahí, y en general, en la costa, el nivel se le llama nivel freático, pero para no rayarlos tanto, las aguas subterráneas ya está a pocos metros del suelo, ¿ah? A pocos metros del suelo. Entonces, cuando yo le agrego esto, si es que el plaguicida es muy soluble, ya, si es que el plaguicida es muy soluble, cuando yo lo riego, puede llegar a las aguas subterráneas. Y tú me dirás, pero ¿y eso qué importa? Mentira, porque esta agua subterránea va a llegar en un punto en el que digamos, se va a encontrar con el agua de río, siempre. ¿No? Es que estas aguas subterráneas proveen al agua de río. Y el agua de río, ¿qué sucede? Nosotros lo usamos. Ya, no solamente, ya, ojo, no solamente para consumo. Y ahora tú me dirás, pero profe, nosotros lo potabilizamos. Sí, pero nuestra potabilización no, hay dos cosas. Nuestra potabilización no tiene mucho en cuenta lo que son metales pesados, como el cadmio, que podría contener los plaguicidas u otros metales pesados. Y sobre todo es esto. Ya, si es que nosotros supuestamente tuviéramos esto, el cadmio o algunos metales se llegan a acumular en nosotros y a la larga podríamos tener un problema. Por ejemplo, eso sucedió en Japón. Mira Japón, ¿no? Japón, todo un pueblo murió justamente porque una minera le daba agua. Me río para no llorar, en serio. Le daba agua al pueblo y el pueblo estaba sembrando arroz. 30 años después, muchas personas del pueblo, porque no es instantáneo, las consecuencias no son instantáneas. 30 años después empezaron a sufrir dolencias y hasta morir. La razón era porque el agua con la que fertilizaban, bueno, con la que utilizaban acá para riego de su arroz, estaba contaminado. Entonces, mira la importancia de la solubilidad, por ejemplo, en los plaguicidas, ¿ya? Entonces, eso es una gran relevancia para nosotros. Ahora, ¿qué cosa es la solubilidad? La solubilidad, ya en términos sencillos, viene a ser la masa máxima que se puede disolver en 100 gramos de agua. Hay sustancias más solubles que otras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los plaguicidas, hay plaguicidas más solubles que otras. Por ejemplo, ¿no?
Si es que tú eres agricultor, ¿qué te convendría? Un plaguicida que sea más o menos soluble, según lo que les he comentado. ¿Te convendría un plaguicida más o menos soluble? A ti te conviene, bueno, a nosotros nos convendría en general, como consumidores, a nosotros nos convendría ya un plaguicida menos soluble, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengamos, digamos, esos problemas de contaminación. Ya nos convendría menos plaguicidas menos solubles. Claro está que esos cuestan un poquito más, ¿no? Y a veces el agricultor no piensa y no le estoy echando la culpa. No tiene quizás la capacitación necesaria y otra, pues, con el problema ahora de los fertilizantes y el poco apoyo que a veces se le da para la agricultura, pues lamentablemente no, su prioridad es su bolsillo, ¿no? Y no el ambiente. Pero bueno, entonces esto es la solubilidad. Para hacerlo en términos sencillos, la solubilidad, por ejemplo, del cloruro de sodio a 20 grados Celsius es de 36 gramos cada 100. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo acá de agua 100 gramos, como máximo se va a diluir 36 gramos de cloruro de sodio. Pasado esos 36 gramos, ya no se va a solubilizar y va a quedar residuos. Ahora, quizás tú te preguntes, ¿no? Pero, profe, ¿qué de importancia tiene la temperatura? La temperatura es muy importante puesto que la temperatura, a mayor temperatura, por lo general los solutos sólidos y líquidos se solubilizan mejor. Y eso es algo que ustedes o nosotros sabemos. Por ejemplo, si es que nosotros queremos hacer un té. Cuando nosotros queremos hacer un té, por ejemplo, baby, sí o no que ese té, eh, cuando queremos hacerlo rápidamente, necesitamos que el agua esté caliente. Pero en agua fría no se solubiliza, ¿no? Peor si, alucina, imagínate que quieres colocarle miel. En agua fría, no sé, o si es que quieres hacer, ¿no? Algarrobina, colocarle miel, qué sé yo. En agua fría no te sale, ¿no? No se solubiliza bien. Entonces la temperatura es un papel muy importante, ¿ya? Por eso es que acá necesitas colocar como dato, oye, ¿a qué temperatura me estás diciendo que es esta solubilidad? Entonces acá en su diapo, por si acaso, tienen la interpretación que de esta solubilidad que es a 20 grados Celsius se disuelven como máximo 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua, ¿no? Acá tengo un pequeño problemita con esta solubilidad. Entonces, mira, teniendo en cuenta esta solubilidad que 36 gramos de cloruro de sodio, vamos a escribirlo mejor. Ya, de paso así yo también no me pierdo. 36 gramos de cloruro de sodio se van a disolver en 100 gramos de agua como máximo. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo tuviera 200 gramos de agua? ¿Cuánto sería la cantidad máxima de cloruro de sodio que yo podría disolver en 200 gramos de agua? Esto se resuelve con una simple regla de 3, ¿no? Si 36 como es lo máximo que se puede disolver en 100, entonces ¿cuánto se va a disolver en 200? 72 gramos. Y la respuesta sería 72 gramos. ¿Ya? Ojo, eso es como máximo. Eso es como máximo. La pregunta es, ¿se puede disolver menos? Claro, claro que sí se puede disolver menos, ¿ya? Y eso abre paso a la siguiente clasificación de soluciones. Por ejemplo, esto, ¿no? No es lo mismo esta solución a esta solución, ¿no? No es lo mismo esta solución a esta solución. Probablemente esta solución tenga mayor cantidad de soluto que esta de acá, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, esto me permite clasificar en soluciones diluidas, soluciones concentradas, saturadas y sobresaturadas. Vamos a empezar por la solución saturada. Una solución saturada es aquella que a la temperatura dada vamos a tener la cantidad máxima de soluto, ¿ya? La cantidad máxima de soluto. Por ejemplo, ¿no? Para nuestro caso,
Supongamos ya que el cloruro de sodio a 20 grados Celsius, una solución saturada es cuando yo tengo 36 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? Esa es la solución o ese es, digamos, lo máximo. Pequeños, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Me he dejado entender esto de soluciones? Sí, gracias, Mónica. Entonces, ya, te voy a comentar algo, ¿ya? Y quizás esto sea algo irreal para ustedes, pero eso lo van a vivir si es que realmente ustedes van a llevar una carrera de ciencias. Si ustedes no llevaran, ay caramba, si ustedes no llevaran eh, un curso de ciencias, difícil que lo vean. Pero, ¿cómo así, profe? A ver, cuando ustedes, por ejemplo, ¿no? Vean hagan un experimento, por lo general se lleva a una balanza, ¿no? A medir la masa. Y hay balanzas y balanzas, ¿no? Hay balanzas muy precisas y hay las balanzas del casero del mercado que ahí más bien no son tan precisas, ¿no? No conviene que sean tan precisas. Es bromita, por cierto. Pero bueno, pero te contaré que hasta las supuestamente más precisas, ya, te contaré que hasta las supuestamente más precisas, no es posible que tenga una masa máxima. Perdón, no es posible que tenga una masa muy exacta. Yo te cuento como anécdota y eso siempre pasa, cuando tú estás acá colocándole y tú que de repente quieres obtener 20 gramos de masa, pucha, hasta el viento lo hace que 20,01. Tú le pones una pizquita y ya se pasa 20,02. Le quitas un poquitito y se pone 19,99. Es muy complicado que sea algo muy preciso. Bien complicado. Por eso es que tener una solución saturada es muy complejo. Por eso es que en química se utiliza mucho la solución concentrada. Una solución concentrada es aquella que está muy cerca a la saturada. Y cuando digo cerca, por ejemplo, ¿no? De 36 gramos puede ser un 35 gramos, 35,5. Ya muy cerca, ¿sí? La diluida sí es aquella que, pucha, que prácticamente no tienes nada. Estos dos, por ejemplo, serían diluidos, ¿no? Prácticamente poquitísimo, ¿no? Casi nada. Y la sobresaturada es aquella que ya sobrepasa. Ahora, quizás tu pregunta sea, pero profe, si sobrepasara, ¿no dijo que solamente se va a disolver como máximo? Claro, por eso es que yo acá te coloqué, ¿de dónde estás? Que es inestable, de esta acá, ¿ves? Que es inestable. ¿Sí? Sí se podría, pero es inestable. Al mínimo, hasta con un soplo, ¿ya? Pucha, el soluto cae y el exceso se iría en el fondo. Ya muy inestable. Por eso es que no se tiene, digamos, o no se trabaja con soluciones sobresaturadas. Eh, ¿Preguntas acá? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, sigo ya. Ahora, vamos a medir la concentración. Yo acá tengo dos fotitos y, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos fotitos? Que una se diría que está espesa, ¿no? ¿Tú alguna vez has consumido o tu mamá te ha dicho voy a hacer un concentrado de caldo de pescado? No sé si alguna vez, sí, ¿no? Incluso
A veces cuando te dicen, oye, me siento muy cansado, ya yo he escuchado y en efecto, sí, 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 sí sucede, así pasa. Cuando estás muy cansado, te hacen un concentrado de cabezas de pescado. ¿Qué cosa es ese famoso concentrado, no? De repente, eh, a ver, no. Cocinar en una pequeña ollita un montón de cabezas de pescado, ¿no? Mientras más cabezas de pescado, esto es más concentrado. Esa palabra concentrado o el término espeso que yo utilizo acá, por ejemplo, yo podría decir que esto es más espeso que esto de acá, ¿no? Es una forma de medir la cantidad ya de algo, la cantidad de soluto en una solución. Cantidad de soluto en una solución. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que yo les di hace rato de los pesticidas o los plaguicidas, ¿no? Hay un plaguicida, bueno, se le llama herbicida. ¿Qué es un herbicida? Un herbicida es una solución, bueno, una sustancia, una mezcla, una solución que mata plantas, ¿no? Plantitas. Ahora tú dirías, pero ¿por qué yo mataría una planta? Mata las malezas, ¿no? La maleza. Por ejemplo, en las zonas cafetaleras, en la selva, se ha dado un boom del café. Se ha dado el boom del café, ¿no? Y esto se agroexporta, se exporta, ¿no? Entonces, digamos, algo que no le conviene al agricultor es la maleza, porque la maleza absorbería todos los nutrientes, ya absorbería todos los nutrientes y pues esto no le conviene. Hay dos formas de acabar con esta maleza. Uno es colocando herbicidas y el otro es pagar a jornaleros para que saquen todo esto, ¿no? Para que lo saquen. Pero esto necesitaría 50 jornaleros, o sea, 50 personas, y esto necesitaría 4. Entonces, creo que la diferencia es abrumadora y, y creo que ya saben la razón de por qué utilizan herbicidas, ¿no? Entonces, el punto es que a veces el exceso se le coloca un exceso de herbicidas y ahí viene lo que es la concentración, ¿no? Y esto hace que las plantas puedan absorber. Hay plantas que tienen mayor concentración de contaminantes que otras. Por ejemplo, yo te he dado el tema del café, pero de la misma forma también utilizan plaguicidas para las fresas. Y te puedo decir que entre la fresa y el café, el que mayor concentración de plaguicidas tendría sería, sería la fresa. Escúchame, pero para yo medir la concentración, yo tengo que saber esto. O sea, para yo poder comparar la concentración, yo tendría que tener una masa de fresas semejante a la masa, por ejemplo, de granos de café. Y medir, ¿no? Oye, tú, de ti, ¿cuánto de plaguicida yo tendría acá? Y de ti, ¿cuánto de plaguicida tendría acá? Obviamente en las fresas va a haber mucho más que en los granos de café. Por eso es que yo puedo decir que este está más. Consumir esto es veneno. Profesor, o sea, usted está diciendo que, por ejemplo, las fresas no es recomendable consumir. Exacto, porque utilizan mucho plaguicida, demasiado. Y las fresas es de los alimentos que más concentración de estos plaguicidas tendría. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo se mide la concentración? Se mide de la siguiente forma. Bueno, ya te di este ejemplo. Bueno, ya di otro ejemplo, así que esto voy a pasarlo. Se mide como porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa volumen y partes por millón. Este porcentaje en masa y este porcentaje en volumen
y este de masa-volumen son porcentajes, chicos. Es algo que ustedes de repente en aritmética lo hacen. Porcentaje en masa vendría a ser la masa del soluto entre la masa de la solución por 100%. Por ejemplo, acá. ¿Cuál es el porcentaje en masa de hidróxido de sodio en una disolución preparada al disolver 30 gramos de hidróxido de sodio en 120 gramos de agua? Pues mira, por acá, este hidróxido de sodio viene a ser el soluto. 30 gramos de hidróxido de sodio. Y te dice que tengo 120 gramos de agua. Entonces, este vendría a ser el soluto y este vendría a ser el solvente. Ahora tú me dirás, ¿pero por qué? El agua siempre tómalo como solvente. Pero chicos, la suma de ambos me da la solución. Eso quiere decir que la masa de la solución es 150 gramos. Por lo tanto, el porcentaje en masa, en este caso sería así, ¿no? Es masa del soluto, según la formulita, entre la masa de la solución por 100%. Masa del soluto, pequeños seres, sería 30, que es lo he puesto acá, y la masa de la solución sería 150. Operas eso y bueno, y te sale 20%, ¿no? Ya, acá lo importante es que recuerdes esto, ¿no? Que la masa de la solución es la masa del soluto entre la masa, más la masa, perdón, del solvente. Eso es lo importante. Ahora, hay situaciones en las que te dan, de frente la masa de la solución, ¿no? Ya, la masa de la solución. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? Ok. Lo mismo es con el porcentaje en volumen. Solo que el porcentaje en volumen es volumen. A su profe. ¿Quién lo diría? De hecho es volumen, ¿no? Solo que acá es volumen del soluto y el volumen de la solución. Parecidísimo. Por ejemplo, acá dice determine los mililitros de alcohol, o sea, quiero el volumen de alcohol, pero ese alcohol vendría a ser el soluto, que se necesitan para preparar 0.5 litros de agua. Solo que acá yo te recomiendo que estos 0.5 litros lo pases a mililitros. A ver, chicos, solo para ver que están vivos. ¿Cuánto sería 0.5 litros a mililitros? 0.5 litros. Ay, disculpen, chicos. ¿Cuánto sería 0.5 litros al mililitros? Gracias. Ay, qué daño. Gracias, Mike. 500 mililitros, ¿no? 500 mililitros. Ya, entonces esos 500 mililitros lo voy a colocar acá abajito, ¿no? Ya no voy. Profe, ¿y qué hubiese pasado si lo hubiese dejado en 0.5 litros? ¿Qué hubiese pasado? Te salía igual, solamente que el volumen del soluto te hubiese quedado en litros. O sea, ¿qué te quiero decir? Que la unidad que tú coloques acá de la solución, ya, la unidad de volumen que tú coloques acá en la solución, te va a quedar o te va a dar la unidad del volumen del soluto. Por ejemplo, como yo acá lo pasé a mililitros, el volumen del soluto va a estar dado en mililitros.
Ahora tú me dirás, pero profe, este, eh, pero entonces, ¿por qué lo pasé? ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque si usted dice que sale lo mismo, entonces, ¿por qué rayos lo pasé? Porque si te das cuenta, en el problema te piden que quieres, ya, que quieres el volumen en mililitros. Ya, dame un segundo, porque si no voy a estar incómoda. Esperen un momento. Listo, chicos. Sorry. A ver, entonces, ya. Por acá vamos a tener el volumen del soluto en 400 mililitros. No sé si me he dejado entender esto o desean que lo repita o desean que lo haga con litros. eh, no sé. Sí, está bien. Creo que sí, ¿no? Ya, sigo ya. Ahora, acá sí, en este caso, en el caso de masa volumen, sí, pequeños tienen que tener en cuenta que la masa que ustedes van a utilizar tiene que estar en gramos sí o sí. Y el volumen tiene que estar en mililitros. Acá sí o sí así. ¿Ya? Profe, y si lo coloco en kilogramos, no. Si me dan el dato en kilogramos, pásalo. O sea, pásalo a gramos. Acá la masa tiene que estar en gramos y el volumen en mililitros. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, sería una solución al 11,1%. ¿Cuántos gramos de soluto habrá en 40 mililitros de solución? Como ya te están dando el porcentaje en masa volumen, ¿cómo me doy cuenta? Porque acá dice MB, ¿no? Masa volumen. Sería 11,1% la masa del soluto. Y el volumen de la solución, 40 mililitros. Como está en mililitros, lo dejo así, ¿no? Entonces acá la masa del soluto sería 4,44 gramos. Ya, eso sería el porcentaje en masa volumen. Ahora, eh, viene el último, que es un poquito más pesado, que es partes por millón. A ver, ¿por qué utilizamos las partes por millón? Pasa, chicos, que las partes por millón nace por el hecho de que hay sustancias que están en cierto medio y son y necesitan ser expresadas de una manera en que no te queden muchos decimales. Me dejo explicar, a ver, por ejemplo. Actualmente se habla mucho de contaminación atmosférica, pero yo te hago una pregunta. Supongamos que yo tengo una fábrica y esa fábrica emite mucho, a ver, mucho óxido de nitrógeno. Sabes que el óxido de nitrógeno es un contaminante. Ya, o un óxido de azufre, que es más dable, creo. Ya, libera óxido de azufre. Pregunta, si libera óxido de azufre, este, ¿estará contaminando, sí o sí? Toda fábrica que libere óxido de azufre, ¿contaminará? La respuesta, no sé si me quiere, si tienen alguna idea, y la respuesta es no. Ah, sí, profe, sí, no, no toda fábrica es más, ustedes mismos, ¿no? Ustedes estarán contaminando el ambiente, no. Se supone que para ver si contamina o no el ambiente, necesito saber cuánto de, cuánto de ese contaminante yo lo voy a tener en cierta cantidad de aire. Si sobrepaso un límite, entonces sí contamina. Pero si no sobrepaso un límite, entonces no contamina. A veces esta cantidad puede ser muy chiquita. Otro ejemplo, ¿no? Yo no sé si alguna vez te comenté que en el Callao, por ejemplo, antes cuando no había, digamos, eh, en el puerto del Callao no había como que una especie
tuberías como para poder hacer que llegue todos los metales pesados, lo que hacían era que los metales pesados como el plomo lo echaban en unas especie de canchas, ¿no? Acá todas las rumas de plomo lo echaban para acá para luego cargarlo al barco. Pero lo que pasaba era de que al costadito había un colegio y ese colegio obviamente tenía, habían niños jugando, estudiando, ¿no? Pero literal, ¿ah? Literal, estaba al costadito. Entonces se hizo un estudio, ya se hizo un estudio de si los niños estaban o no contaminados con plomo. Ahora, esto de repente es otra realidad en Cerro de Pasco, ¿no? Ya, otra realidad en Cerro de Pasco. Ahora, un ser humano sí puede tener plomo, o sea, pero hay un límite, como te dije por acá, ¿no? Es muy parecido, hay un límite. Se descubrió que los niños de esa localidad, por ejemplo, sobrepasaban ya en 3 veces la concentración límite. O sea, estaban recontaminados, ya recontaminados. Y esa concentración se mide en ppm, por ejemplo, 20 ppm. ¿Por qué? Porque es una cantidad muy chiquitita. Tú no necesitas tener 1 kilogramo de plomo en tu sangre para poder, digamos, decir, ah, estoy contaminado. Se necesita es cuestión de miligramos, chicos, miligramos por litro. Entonces, acá te enseño qué cosa es una ppm. Una ppm, o sea, partes por millón, viene a ser esto. Los miligramos de soluto que hay por litro de solución. En la sangre, por ejemplo, ¿qué significa tener 20 ppm? Significa que tengo 20 miligramos por cada litro de sangre. Poquitísimo, 20 miligramos es poquitísimo, ¿ya? Pero es muy alto para tener ya problemas por cierto metal. Ahora, también puedo tener los ppm miligramos por kilogramo, ¿no? Miligramos de soluto por kilogramos de solución. Un ejemplito acá sería esto, ¿no? Calcular los ppm de 80 miligramos de ion sulfato en 5 litros de solución. 5 litros de agua, perdón. Ahora, Peques, mira, date cuenta de esto, ¿no? Que yo te he colocado volumen de la solución. Ya, pero mira, yo acá voy a decir esto, ¿no? Los ppm, ya, sería la masa del soluto que estaría en miligramos, y ahí está bien. Pero mira, el volumen de la solución, voy a decir que es 5 litros, pero profe, eso solamente es el solvente, y tienes toda la razón. Pero ¿sabes qué pasa? Que la cantidad de soluto, esta cantidad de soluto es tan chiquitita, tan pequeña, tan minúscula, que a esto no le va a sumar mucho. Casi insignificante lo que le va a sumar. Por eso es que lo voy a redondear a 5 litros. ¿Ya? Y solamente sería la división, ¿no? De 80 entre 5, lo cual sería 16 ppm. ¿Ya? En este caso yo puedo hacer eso porque, insisto, la cantidad de soluto es tan pequeñita que es insignificante ante la masa del solvente. Y por eso puedo considerar que la masa del solvente es semejante a la masa de la solución. No sé si acá hay preguntas, porque esto a veces suele ser un poquito complejo para ustedes. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿No? Ya, entonces sigo ya. Ok, ya. Te lo explico de otra forma en todo caso. Te lo voy a demostrar, ¿ya? Justo está acá demostrado. A ver, mira. Recuerda que acá hay 5 litros de agua, ¿no? Acá hay 5 litros de agua. Tú sabes por densidad del agua
que es 1 gramo por mililitro, a esos 5 litros de agua, yo lo puedo pasar a 5000 mililitros. Pero como tú sabes que la densidad del agua es 1, esos 5000 mililitros, su masa es 5000 gramos. Y esto equivale a 5 kilogramos. ¿Eso está bien? ¿Hasta ahí está bien? ¿Eso alguien se perdió allí? Ok. Entonces, mira, según el... Ok, gracias. Según la fórmula, los ppm sería esto, ¿no? La masa del soluto que sería... Ay, caramba. 80 miligramos entre la masa del solvente. Profe, pero no estaba usando esto, sí, y tienes toda la razón. Pero en este caso voy a utilizar eso porque me permite explicarles por qué puedo, por qué hice eso. Ya, puedo hacerlo directo con esto. Entonces, acá yo podría tener los 5 kilogramos más 80 miligramos, ¿no? Pregunta, ¿cuánto sería aproximadamente esto? No me digas 580. Recuerda que estos 80 miligramos hay que pasarlo a kilogramos, ¿no? Este mili sería 80 por 10 a la menos 3 gramos. Pero yo como lo quiero pasar a kilo, 1 kilo es 10 al cubo. Entonces, mira, pásalo, resuelve todo esto y te quedaría 80 por 10 a la menos 6. Entonces, acá, ya, y si estás, a ver, si estás volando, mira, algo mucho más sencillo, 5 kilogramos más 80 miligramos. 80 miligramos, chicos, no es ni un gramito, ni siquiera 1 gramo, ¿ah? Ni siquiera 1 gramo. ¿Ya? Es, a ver, vamos a, vamos acá a hacer esto, ¿ya? 80 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Ya? Para que no se pierdan, porque si no... Chicos, y 80 por 10 a la menos 3 gramos, ¿cuánto sería? 0,08 gramos. ¿Ves? Por eso te dije, no es ni siquiera 1 gramo. Pequeños, 5 kilogramos más 1 gramo, ¿la diferencia es notoria? Pregunta, ¿no sería prácticamente esto 80 miligramos entre 5 gramos? ¿No? ¿No sería prácticamente lo mismo? Si tú le sumas a 5 kilogramos 1 gramo, estás llevando una bolsa de arroces de 5 kilogramos y le agregas ahí una hoja de papel bond. ¿La diferencia es notoria? Una hoja de papel bond. Un arete ya si quieres, ¿no? No, ¿verdad? La diferencia no es notoria, ¿ya? Entonces por eso yo lo puedo redondear. Lo puedo redondear a 5 kilogramos. Y al final te queda solamente 80 miligramos entre 5, que sería 10 ppm. No sé si está mejor o lo hago más despacito. ¿Lo hice volar ahí? ¿Sí? ¿Está bien o...? Ah, acá. Yo no sé de esto. ¿Sí, no? ¿Volaron? Bueno. Supongo que no. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo lo puedo colocar de frente. ¿Ya? 16 ppm. Ahora, eh, así como hay unidades directas considerando la masa y el volumen, hay unidades químicas de concentración. ¿Qué pasa? Que, ¿saben qué sucede? En el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las soluciones en química o en caso de la materia en química, ¿cómo se mide mejor las cantidades? Se mide con moles, ¿ya? Se mide con moles, ¿ya? Moles. Entonces,
Por acá vamos a hallar las moles. ¿Te acuerdas fracción molar? ¿Te acuerdas el término fracción molar? ¿Se acuerdan eso de gases? Fracción molar, que era las moles de un componente entre las moles totales. Ah, ya, chévere. Acá vamos a también aplicarlo, ¿ya? Moles del soluto, pero acá solamente vamos a colocar moles del soluto entre las moles del solvente. Perdón, moles de la solución. Moles del soluto entre las moles de la solución. Y acá la fracción molar del solvente sería moles del solvente entre las moles de la solución. ¿Ya? Obviamente la suma de las dos fracciones molares sería 1. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá, ¿ya? Mira, se tiene una mezcla de metanol y agua. Vamos a darle lapicito. Metanol y agua. ¿Quién sería el soluto? El metanol. ¿Y qué sería el agua? El solvente. Si el volumen del metanol, dice que el volumen del metanol es 400 mililitros. Y la masa del agua es 360 gramos. Determina la fracción molar del soluto. Entonces, pequeños, miren, ¿ah? Fracción molar. Recuerda que la fracción molar del soluto, o sea, del metanol en este caso, sería así, ¿no? Moles del soluto, o sea, moles del metanol, entre las moles de la solución. Hay que hallar las moles del soluto. Pero tengo solo el volumen. Pero mira, acá hay un dato, la densidad. Densidad dice que es 0.8. ¿Tú te acuerdas que la densidad es masa entre volumen? Y mira, ya tengo el volumen. Entonces la masa sería 0.8 por 400. ¿Cuánto es eso? La masa del metanol sería 320 gramos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió eso de la densidad? Sí, sí, ¿no? Ya, ok. Sigo entonces. Gracias, Mónica. Ahora, como quiero las moles, recuerda que moles es igual a masa entre la masa molar. Pero en este caso la masa molar del metanol dice que es 32. Entonces acá las moles sería 320 entre 32. Por lo tanto sería 10 mol. Y acá la masa del agua es 360. Como yo quiero moles del agua, sería 360 entre la masa molar que dice que es 18. Y acá sería 20. Entonces reemplazo esto, ¿no? Las moles de metanol sería 10 y las moles de la solución sería 10 más 20, lo cual sería 1/3. Y esa sería la fracción molar. Acá lo interesante es esto de las moles, ¿no? Que quizás te rayó un poquito, perdón, lo de la densidad, ¿no? Pero es cuestión de aplicar todo lo que has aprendido en esta pregunta. Ahora, recuerda que un problema difícil es el conjunto de muchos problemas fáciles. Ya, ahora, esto es bastante nuevo para ti, la molaridad. La molaridad, pequeños, es las moles de soluto por litro de solución. Y acá vamos a utilizar tres fórmulas. Esta, que es la del concepto, moles del soluto entre volumen de la solución. Esta, que es la fea, que es 10 por el porcentaje en masa del soluto por la densidad de la solución entre la masa molar. Y acá es la masa entre la masa molar por volumen de la solución. Ojo, esta formulita sale de acá
Porque mira, si tú reemplazas las moles, te va a salir masa entre masa molar y el volumen lo dejas ahí. Eso es esto. O sea, estas dos las puedes asociar. Esta sí es media rara. Pero para entender mejor vamos a hacer ejemplitos. Mira acá. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio se requiere para preparar 1 litro de solución 0.2 molar? A ver, pregunta. Voy a utilizar esta fórmula, ¿no? La molaridad. ¿Y por qué molaridad? Porque acá me dan esto. Profe, pero ahí dice 0,2 m. Ese m es molaridad, sí. La unidad de la molaridad es m. Acá está, ¿ves? M. Que significa molar. Ahora que me doy cuenta, no está especificado mi diapo, ¿no? No lo voy a arreglar. Ya, entonces la unidad de la molaridad es molar, que se representa con una M mayúscula, ¿ya? Unidad molar. Ahora, y creo que todo te da indicio para que utilices la fórmula, esta fórmula de acá, ¿verdad? Ahora sí. Ya, acá. No, esta fórmula, ¿no? Masa del soluto, la masa molar del soluto y volumen de la solución. Reemplazo, la molaridad sería 0.2 por dato del problema. La masa del soluto, que es lo que yo quiero hallar. La masa molar del soluto, que si tú tienes fórmula química, solamente es cuestión de que sumes las masas atómicas. Por ejemplo, acá el sodio es 23, el oxígeno 16 y el H es 1. Sería entre 40 y el volumen sería 1 litro, ¿no? ¿Dónde está eso, profe? Porque acá dice, ¿no? Quiero preparar 1 litro de solución. Ese es el volumen de la solución. ¿Ya? Y bueno, reemplazando y despejando sería 8 gramos. Ahora mira este ejemplo, ¿no? Quiero la molaridad del ácido sulfúrico al 92% en masa y la densidad es 1.96. Y te dan de dato la masa molar. Acá voy a utilizar la fórmula fea, esta de acá. Lo interesante acá es cómo colocar el porcentaje de masa. Ahí es donde muchos chicos se pierden porque dicen, profe, ¿qué coloco? ¿Coloco 0.92 o coloco 92? ¿Qué coloco? Ya, justo acá está. Coloca solo 92. Por 10 ese valor siempre va. No es que ayudó donde lo saqué, siempre va a ser ese 10. Y la densidad ese 1,96 es dato del problema. La masa molar es este 98 es la masa molar y listo. Sale 18.4. 18.4, ¿qué cosa? 18.4 molar. Chiquis, ¿alguna pregunta acá? ¿No? Ya, ok. Ok, sigo. Y por acá, la normalidad. Ya, este es medio raro porque acá tienes conceptos bastante nuevos, como por ejemplo el número equivalente gramo entre volumen de la solución. Pero esto acá, este número equivalente gramo es la masa, cualquier masa que 80, 100, lo que se te ocurra, lo que te pidan o lo que te den en el problema entre el peso equivalente. Ya, ahora, eh, este peso equivalente es el que me interesa hallarlo. Ese peso equivalente es la masa molar del soluto entre el parámetro teta. Ese masa molar del soluto ustedes ya lo saben hallar, que eso no es problema. El problema es esto. ¿Quién es teta?
teta está acá, mira. Teta es el número de hidrógenos en el caso de un ácido. Por ejemplo, ¿ya? Los dos primeros son ácidos. Acá el teta vale 1 por este hidrógeno, teta vale 1. Acá el teta vale 2. En el caso de ácidos. En el caso de bases, acá es el número de OH, o sea, esto. Acá teta vale 1. Déjenme cambiar un ratito el mouse. Acá el teta vale 1. Y acá el teta vale 2 porque hay dos OH. ¿Acá alguna pregunta? Sí. Muy buena y me ganaste en decirlo, Mónica. Si tú lo ves desde otra perspectiva, tienes toda la razón. Es el número de H. ¿Ya? Es el número de H que tú veas. Ajá. Es el número de H que veas. ¿Ya? Claro, porque si acá también ves el número de H, también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ok, sigo ya. Y por acá, en el caso de sales, es la carga del catión. Acá dice carga del catión o anión, pero yo sinceramente te recomiendo la del catión, porque el anión es más complicado. Por ejemplo, acá sería +1 el sodio y lo vas a multiplicar por la cantidad de sodios que hay. 1 por 1, 1. Mira, acá en cambio el sodio es 1, ¿no? Pero lo vas a multiplicar por este 2 y sería 1 por 2, 2. Y acá si hallas el cromo su carga, lo cual sería +3. ¿Por qué el cromo es +3, chicos? Porque el cloro es -1, ¿no? ¿Y por qué el cloro es -1? Porque está formando una sal aloidea. No sé si te acuerdas de nomenclatura. Ya, entonces ese teta es el que va a ir acá. Ahora, para este tema me interesa, esto de acá lo vamos a ver en electroquímica a mayor profundidad. No te olvides, pero en este tema vamos a utilizar más Nemo. Nemo, normalidad es igual a la molaridad por el teta. Ya, la molaridad. Ese es el que más vamos a usar acá. ¿Cómo así? Mira. Por ejemplo, ya dice, calcula la normalidad de una solución de HCl que contiene 438 gramos de soluto en 3 litros de solución. Ah, me olvidaba. Este tema, chicos, es full fórmulas, que yo no sé si sea bueno o malo para ti. En San Marcos, pura, o sea, para aplicar fórmula nomás. Si te viene así como los ejercicios que estoy colocando. Hacía, ni siquiera como los que te dejo en los ejercicios de clase, te los complico. Pero, y están resueltos, así que ni siquiera para que sufras. Pero así nomás viene, ¿ah? Para aplicar fórmula. Pero tienes que saber la fórmula, si no ya fuiste. Entonces acá, por ejemplo, quiero la normalidad, pero tienes todo para hallar la molaridad. ¿Cómo haces? Hallas la molaridad con esta fórmula que es la masa del soluto que te lo dan acá, 438. La masa molar del soluto que está acá de dato, 36,5. Y el volumen que es 3. Bueno, reemplazas y te queda 4 molar. Pero como tú quieres la normalidad, aplicas Nemo. La normalidad es igual a la molaridad por el teta. Como en este caso el teta es 1, está acá, y la normalidad sería 4. 4 normal. Ya, 4 normal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá?
A ver, igualito por acá, ¿ya? Solo que acá vas a aplicar la fórmula fea. Esta de acá. Esto, hallas la molaridad y para hallar la normalidad, que es lo que te piden, aplico Nemo. Normalidad es igual a la molaridad por el teta, pero en este caso teta, como hay dos OHs, el teta vale 2. Entonces acá sería 6 normal. Esa forma de hallar la normalidad es la clásica, es la que más te piden. ¿Ya? No, no hay preguntas, ¿no? Ya. Y bueno, y para culminar, con esto ya terminamos. Y esto te lo voy a pedir en el examen, porque estas preguntas son clásicas. Ya, la dilución. Y es algo que ustedes saben. O sea, por lógica saben. Dilución es cuando yo tengo una solución concentrada y necesito una diluida. ¿Qué hacen para diluir una solución concentrada? Fácil, le agregan agua. ¿Ya? Le agregan agua. ¿Sí? Entonces tú vas a tener esto, ¿no? Tú vas a tener una solución, un primer estado donde esta masa, ya un primer estado donde esta molaridad, ya es la primera concentración antes de agregarle agua, ¿no? Antes de agregarle agua. Y el volumen sería el volumen inicial, ¿no? Luego de agregarle agua vas a tener una molaridad final y un volumen final, ¿no? Que sería, este volumen final sería el volumen inicial más el volumen de agua, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a aplicar acá. A ver, concéntrate porque el ejemplo que he puesto acá sí puede ser pesadito. Mira, dice, calcula el volumen en mililitros de ácido sulfúrico concentrado. O sea, yo tengo una solución concentrada y te dan de dato que esa solución concentrada es de 1.25, 98% de concentración en masa y que necesito preparar, o sea, a partir de esta solución concentrada, ya de densidad 1.25 y 98% en porcentaje en masa, de esa solución concentrada, y mira, se nota que es concentrada porque es 98%, ¿ya? Eh, yo tengo acá que preparar una solución diluida, dice. Pero esa solución diluida necesito 100 mililitros y que sea una solución 2 molar. Entonces, para preparar una solución diluida a partir de una concentrada, tendría que agregarle agua, ¿no? Tendría que agregarle agua. Y eso es lo que voy a hacer acá. Hasta esta parte, digamos, el enunciado? ¿Sí? ¿No? Ah, la molaridad está acá, mira. Dice, para preparar 200 mililitros de una solución diluida de ácido sulfúrico, H2SO4, 2M. Recuerda que la molaridad es 2M. O sea, M mayúscula.
¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta más? No, no, ya. Y ya, de acá entonces tengo que aplicar MB igual a MB. No, molaridad 1 por volumen 1 igual a molaridad 2 por volumen 2. Solamente que acá no tengo la molaridad 1. O sea, no la tengo directamente, pero sí la puedo hallar. ¿Cómo? La molaridad 1 utilizo la fórmula fea, ¿te acuerdas? 10 por el porcentaje en masa, por la densidad, por la masa molar. Y por el volumen de la solución, que es lo que me piden hallar. Acá dice volumen. Y la molaridad 2 ya lo tengo, ¿no? Justo lo que preguntó su compañero. Y el volumen 2 que también está acá. Despejo y me sale el volumen. O sea, lo que más problemas me daba era entender el problema, pero lo que quería también que ustedes aprendieran era que apliquen, o sea, acá a veces cuando queremos aplicar dilución, a veces indirectamente vamos a tener que hallar la molaridad. ¿Ya? Con las formulitas que te he enseñado. ¿Sí? ¿Preguntas acá? ¿No? Ok. A ver, y la otra es más fácil, mezcla de soluciones. Y con esto termino, chiquis. Denme 5 minutos y lo terminamos. Sorry, es que realmente el malestar no he podido hacerlo tan rápido. Pero bueno, la mezcla de soluciones es cuando yo tengo soluciones de diferente concentración. Pero ojo, las soluciones tienen que ser del mismo tipo. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una solución de sal, muy concentrada, lo voy a mezclar con una solución de otra concentración, con otra solución salada de otra concentración. O la clásica, ¿no? Tienes un té muy cargado y un té diluido. ¿Qué haces para tener, digamos, algo intermedio? Mezclas ambos, ¿no? Y vas a tener un té ni tan cargado ni tan diluido. Eso es mezclar soluciones. Y vas a aplicar esta formulita. Molaridad 1 por volumen 1 de la primera concentración, más la molaridad 2 por el volumen 2 de la segunda concentración, más la molaridad 3 por el volumen 3 de la tercera concentración. Y eso te va a salir la molaridad final por el volumen final. Entonces, mira, vamos a leer, dice, al mezclar 40 mililitros de HCl 0.5 molar. Ese ya es la primera solución. Dice, voy a mezclar una solución de 40 mililitros de HCl con 0.5 molar. Con, esa es ya la segunda solución, 10 mililitros de HCl 0,8 molar. Y te dicen que la molaridad de la solución resultante es esto. ¿No? Ay, caramba. Es, ¿no? Voy a aplicar esta formulita. Es cuestión de multiplicar el volumen por la molaridad de la primera, y eso es lo que he hecho acá. Y el volumen y la molaridad de la segunda. Y eso lo voy a igualar a la molaridad de la mezcla por el volumen de la mezcla. Pero chicos, el volumen de la mezcla es la suma de los volúmenes, ¿no? De los componentes, 40 y 10. Y listo. Y te sale la molaridad final. ¿Ya? Listo, pequeños, ya. No me pasé en 5 minutos. Pero si tienen alguna pregunta, dale, antes que me vaya. Antes que me vaya a mimir, porque ahora sí. Pero antes que me vaya voy a poner la resolución, porque si no, ya de acá no lo hago hasta el lunes. Perdón, hasta el viernes. 21 de... 21. ¿No hay preguntas? Ya. A ver, les dejo el examen
abierto, porfa, traten de hacerlo porque si no su tutora se va a fastidiar. Lo estoy dejando hasta las 11. Ay, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Hasta mañana, ¿ya? Pues no sé por qué no puedo hacerlo. Ya, bueno. No, traten de hacerlo hoy en la noche. Está facilito. Está bien facilito, en serio. Traten, repásenlo, miren las fórmulas y está súper facilito. Ya, entonces si no hay preguntas,